3, 2, 1, 0. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. La exploración espacial ha sido, desde sus inicios, un símbolo del ingenio humano, de nuestro deseo de conquistar lo desconocido. Pero allá afuera, en la inmensidad del cosmos, hay cosas que ni la ciencia puede explicar. Relatos que no figuran en los libros de historia. Archivos que desaparecieron sin dejar rastro. Y testimonios que, por años, fueron silenciados. Esta noche te contaré 3 historias aterradoras vinculadas con la exploración espacial. Casos reales que han circulado entre susurros, documentos filtrados y foros ocultos de Internet. Relatos que pondrán en duda lo que querías saber sobre los viajes al espacio, sobre lo que realmente hay allá afuera y quizás no tan lejos. Prepárate. Acompáñame a descubrir 3 de los secretos reales más oscuros del espacio y de quienes se atrevieron a asomarse al mismo. Los Reséndez eran una familia latina residente en Australia. Bastante normal, a excepción de un detalle que los hacía únicos, especialmente al padre, Álvaro Reséndez. Eran lo que se llama terraplanistas, y no solo eso, sino que se consideraban a sí mismos científicos aficionados, es decir, como hobby llevaban adelante todo tipo de experimentos caseros, mayormente, según afirmaban en sus redes, para probar que la Tierra es plana. Hasta ahí, y en la medida en que no molestaban a nadie, excepto, claro, en los foros de Internet donde se fanatizaban, todo iba bien. Pero un día decidieron llevar a cabo su experimento más ambicioso: elevar en un globo sonda meteorológico una cámara hasta casi el límite exterior de la estratosfera, es decir, a 40.000 metros de altura, para probar su teoría de que no era posible percibir curvatura alguna en la Tierra. El globo se elevó hasta los 41.500 metros. Llegado a ese punto, dicho globo al parecer reventó y la cámara, rigurosamente protegida a tales efectos, cayó a tierra provista de un G-tag de localización bastante simple. Los Reséndez la recuperaron a algunos kilómetros y, llevada a su casa, analizaron la filmación que contenía. Allí fue cuando las cosas, según los registros de la policía de Toowoomba, se comenzaron a poner extrañas, ya que a partir de revisar el video, el señor Álvaro Reséndez cayó primero en shock y más tarde sufriría un colapso nervioso que lo volvió taciturno lo que restaba del día, colapsando finalmente por la noche mientras todos dormían. Álvaro Reséndez atacó a su esposa e hijos con un martillo mientras gritaba. Según las declaraciones de Laurie Reséndez, su mujer y la única sobreviviente del ataque, nos han mentido. La mujer declaró en el hospital, aún en estado delicado, que Álvaro se mostró muy decepcionado por el video resultante del experimento, al parecer porque la filmación mostraba, como es obvio, una curvatura en el horizonte. Y por esto es que la primera teoría de la policía de Toowoomba fue que, afectada su psiquis ante la refutación de la realidad en la que creía vivir,
su mente colapsó y tuvo un episodio de psicosis. Según varios psiquiatras forenses, tiene mucho sentido y estos episodios son habituales en personas que escapan de sectas o son sometidas a desprogramación. Sin embargo, una de las peritas fotográficas que trabajó en el caso descubrió en la filmación algo inexplicable, sorprendente y que aparentemente el señor Reséndez vio antes de enloquecer. Esta perita, la doctora Ella Towell, compartió la teoría en algunas de sus redes, totalmente frustrada, pues dice que cuando lo mencionó, sus superiores se burlaron de ella. La mandaron a callar y le quitaron el archivo, del cual solo pudo hacer una breve filmación en la pantalla del laboratorio, la cual vas a ver a continuación. En la misma, y durante varios segundos antes del estallido del globo, con las estrellas ya como fondo y en plena estratosfera, se puede observar algo que parece orgánico. Una especie de medusa semitransparente que se contornea y luego choca contra la cámara. ¿Era acaso otro globo? O a lo mejor, dirán algunos, una forma de vida desconocida de la que se especula puede habitar la estratosfera. O simplemente pasaba por la estratosfera. Afectó de alguna manera desconocida la cámara. Hizo algo en ella que terminaría enloqueciendo al señor Reséndez al punto de intentar matar a toda su familia. Muchos creen eso, pero otros, más sobrios y comedidos, dicen que quizá, al comprobar que la Tierra no era plana y encima ver a una extraña criatura o lo que él creyó era una criatura en el límite de los cielos, fue suficiente para hacer colapsar a una mente débil como la de Álvaro Reséndez. La viuda dice que recuerda haber visto algo, pero que su marido enseguida la apartó y que fue a partir de ahí que se encerró en su estudio y guardó silencio. Un silencio que solo rompió esa noche con un martillo en la mano y en la cabeza de su mujer y sus 2 hijos. Lo que escucharás a continuación es una traducción del ruso de un post publicado en Bak, el equivalente ruso a 4chan. Llegamos a este post hace unos meses gracias al dato de un miembro de la audiencia que habla ruso, ya que está casado con una mujer de esa nacionalidad. A esa persona le doy las gracias. Saca tus propias conclusiones. A continuación, te voy a leer el post de este 4chan ruso traducido. Perdonen que interrumpa este hilo sobre maltrato animal, pero al leer sus opiniones, llenas de pena e indignación por Laika y otros animales sacrificados en el programa espacial soviético, no pude evitar sonreír con amargura y luego llorar profundamente. Porque sé algo, porque he callado toda mi vida, porque ahora hablaré. Conozco de primera mano el programa espacial soviético. Fui forzado a participar en él. Era 1961, cuando hombres uniformados me secuestraron en mi aldea en Lebap, Turkmenistán. Me llevaron, en plena oscuridad, en un camión a un lugar desconocido, junto con otros niños. Algunos hablaban ruso como yo, otros lenguas y dialectos que no entendía. De Turkmenistán solo estaba yo, según pude ver. Éramos unos 14 niños, de entre 6 y 10 años. Nos encerraron en un hangar lleno de camas y nos aislaron por completo. Nos interrogaron varias veces y pronto noté algo. Todos éramos huérfanos. Nadie tenía familia. Todos vivíamos en la miseria antes del rapto. Así lo llamábamos.
Pokisheniye, es decir, rapto en ruso. Al principio, pasado el miedo, nos sentimos afortunados. Nos trataban bien, nos daban comida abundante, aunque nos obligaban a hacer ejercicios extraños. Pero eso duró solo los primeros meses. Luego, los ejercicios se volvieron más raros, más duros. Un día me metieron a mí, a 2 niñas y a otro niño en una cámara llena de vapor. Nos dejaron allí, encerrados, durante un tiempo que pareció eterno. Creí que me ahogaba. Las 2 niñas se desmayaron y a una de ellas no la volvimos a ver nunca más en el Kladovka, es decir, el granero en ruso. Pronto empezaron a elegirnos para sentarnos en una silla que giraba a una velocidad endiablada. Yo no entendía nada, solo tenía 8 años. Con el tiempo supe que era entrenamiento para cosmonautas. Me hice amigo de un niño, Anatol. Anatol me contó que lo vistieron con un traje grueso, extraño, con un casco como de motocicleta, y lo metieron en una piscina. Cuando lloró, le dijeron que pronto viajaría al espacio y que sería un héroe de la patria. Un día Anatol desapareció. Al atardecer, escuché, quizá a unos cientos de metros del granero, un estruendo como una explosión y un silbido que subía al cielo. Tanya, una de las niñas, me miró con terror en la penumbra y dijo con voz temblorosa: «Es Anatol. Lo mandaron al espacio». Los niños fueron desapareciendo uno por uno. Llegaban otros, nuevos, harapientos, algunos con retrasos mentales. Y yo supe que debía escapar si quería vivir. A pesar de mi corta edad, arranqué una tabla del granero y corrí en la oscuridad hasta un camión cercano. Me escondí allí y cuando arrancó, permanecí oculto un par de horas. Luego salté al campo, corrí y llegué a una granja. Unos ancianos, cristianos ortodoxos muy devotos, me acogieron. Ellos se convirtieron en mis padres. Supe después que estaba en Ucrania. Les conté mi historia y lloraron sin que yo entendiera del todo por qué. Me dijeron que me quedaría con ellos, pero que debía usar un nombre ucraniano, decir que era su nieto y nunca hablar de lo que me pasó. Así lo hice. Y aquel secuestro y cautiverio en mi infancia se convirtió en una pesadilla lejana. Ya de adulto escuché rumores, algunos confirmados, sobre cómo el gobierno usó niños huérfanos para experimentos. Como yo sabía, algunos, como esa perra Laika de la que tanto se lamentan, fueron enviados al espacio a morir. Héroes anónimos de la carrera espacial desenfrenada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Todo valía, todo estaba permitido. Y niños huérfanos, pobres, sobraban en las repúblicas soviéticas. Sé que muchos no creerán mi historia. Pruebas sólidas no tengo. Solo un recuerdo que robé del granero. Un pedazo de tela gastado, roto, pero que siempre guardé. Es un escudo de uno de los trajes que veía en los laboratorios, a donde nos llevaban cada día, junto al granero, allá por los años 60. Que el Señor tenga piedad de las almas de esos niños enviados al vacío, que hayan llegado al cielo, pero no al cielo donde murieron, sino al cielo de nuestro Señor. Firmado, Mikola Ivanovic.
Acaba de fallecer quien es considerado uno de los héroes del Apolo 13, el astronauta Jim Lovell. Por ello, la misión Apolo 13 volvió a ocupar titulares en forma de recordatorios y homenajes. Sin embargo, la nota discordante la dio una vieja entrevista brindada por Marilyn Lovell en 2019 a una periodista del medio The Ohio Star Weekly, un medio de amplia circulación en ese estado. En esa entrevista, Marilyn afirmó que todo el tiempo que había vivido al lado de uno de los 3 sobrevivientes del accidente espacial más famoso de la historia había sido un infierno. Según los apuntes tomados por Caroline Tonkinson, periodista de The Ohio Star Weekly, quien aseguró que no le permitieron publicar la historia, para Marilyn Lovell, vivir con Jim después de que regresó del espacio estaba siendo un auténtico calvario. Y según ella, lo mismo le sucedió a las familias de los otros sobrevivientes. Al regresar, Jim se mostraba frío y distante. Marilyn atribuyó su comportamiento al estrés postraumático. Pero pronto notó cosas aún más alarmantes. No solo olvidaba fechas de cumpleaños o listas de supermercado, sino que, por ejemplo, en ocasiones le pedía a ella que condujera el auto familiar porque no podía recordar cómo manejar. A veces repetía palabras comunes que ella le decía, como espejo o nevera. Y luego el astronauta preguntaba perplejo, ¿nevera? ¿Qué es nevera? Marilyn llegó a temerle. Jim nunca hablaba de la visión. Como ella atribuía sus síntomas a un sentimiento de fracaso por no haber podido pisar la luna, intentaba consolarlo diciéndole que la gente lo valoraba por lo que sí pudieron hacer, es decir, traer la nave de vuelta, no por lo que no pudieron hacer, es decir, alunizar. Un día, según Marilyn, Jim se enojó y le respondió con una voz casi reconocible. Pudimos aterrizar del otro lado, pero no nos dejaron y ahora estamos aquí. Marilyn afirma que la expresión de su rostro al decirle la frase «estamos aquí» le provocó tal miedo que nunca más volvió a dormir con él. Se mudó al cobertizo, desde donde, según relataba, a veces oía hablar solo a su esposo. Esta historia debió salir publicada en The Ohio Star Weekly, pero Caroline Tonkinson afirmó que su jefe recibió presiones para no hacerlo, al tratarse Jim Lovell de un héroe nacional. A pesar de ello, la periodista escribió el artículo y lo publicó en su cuenta de Tumblr, donde permaneció casi olvidado, salvo en algunos círculos conspiranoicos, donde la historia sobrevivió. Hasta hace unas semanas, el artículo, la documentación, su acreditación de periodista y una fotografía de Marilyn Lovell aún estaban allí, como puedes ver en esta captura. Pero, muy a nuestro pesar, al momento de hacer este video, la cuenta fue dada de baja. ¿Será que, con la muerte de Jim Lovell y el renovado interés en el tema, alguien quiso preservar su memoria? ¿O hay algo más sobre lo que no se puede hablar? Poco se sabe de lo que realmente le sucedió al Apolo 13 allá arriba. Poco se sabe también de la cara oculta de la Luna, donde el Apolo 13 estuvo casi 9 minutos perdido e incomunicado, sin contacto alguno. Ningún otro medio ha logrado contactar nuevamente a Caroline, quien, hasta donde sabemos, no ha vuelto a ejercer el periodismo. Esta historia aún está en investigación.